Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Mejor Programa Periodístico. Contravía. Este premio se lo quiero dedicar a los grandes protagonistas del programa Contravía, que son las comunidades que están sufriendo el conflicto armado en este país. Para ellas, este premio. Gracias. El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Contravía. Contravía. La Procuraduría abrió investigación contra 9 militares por la muerte de una familia en Cajamarca. La versión de los militares no es acorde con lo ocurrido. El Ministerio Público descubrió contradicciones en la versión de los militares sobre los hechos. Muy buenas noches. Comienzan a surgir serias dudas en el caso Cajamarca, donde se ve involucrado el ejército. El 10 de abril del presente año, 5 personas mueren a causa de fuego proveniente del ejército. 5 personas, 4 de ellas menores de edad. Las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, ha alegado que lo que allí ocurrió fue un error, que estos campesinos fueron confundidos con guerrilleros. Pero en las últimas horas, esta tesis empieza a derrumbarse. La Procuraduría General de la Nación acaba de llamar o de abrir investigación disciplinaria a 9 militares que participaron en esos hechos violentos. Y les abre investigación gracias a esta prueba del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que señala que por lo menos una de las personas recibió disparos a una distancia menor de 60 centímetros. Se cae o empieza a derrumbarse la tesis del error militar y cobra fuerza la tesis de que lo que en Cajamarca ocurrió fue un crimen de lesa humanidad. Hoy en Contravía mostraremos las dudas que surgen en la investigación, serias inconsistencias también, y ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. el Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Militares lamentaron el error que provocó la muerte a 5 campesinos, entre ellos varios menores de edad, en el Tolima. Y así, el 12 de abril del presente año se le informaba al país de que en la vereda Potosí del municipio de Cajamarca, en el Tolima, habían perdido la vida por un supuesto error militar 5 campesinos, 4 de ellos menores de edad. Es muy posible que estas muertes hayan sucedido como consecuencia de un error debido a las circunstancias inminentes de combate. Uno de los soldados mandó alto hacia estas personas que se desplazaban por la vía. Una de estas personas salió corriendo, que se muestra en la gráfica, e inmediatamente los soldados iniciaron fuego sobre estas personas. Ese mismo 12 de abril, en un hecho inusual, el presidente Álvaro Uribe se dirigió al sitio de la tragedia y allí recibió la versión de los militares. ¿Quién de los que estaba aquí dio el anuncio? Inmediatamente, a las 9 de la noche, a las 9:20 yo le estaba reportando a mi inmediato. ¿A quién le reportó? ¿Y ya los habían identificado como siempre miembros de una familia? No, para nada, no, en ningún momento. En ese momento cuando lo llaman a usted, ¿todavía ellos creían? No, él me informa ya cuando ya han reaccionado, ¿sí? Porque él en ningún momento, antes de disparar, se da cuenta de que son miembros de una familia, en ningún momento. No hay ningún ánimo de ocultamiento. La orden que se le da es que deje absolutamente como quedaron los hechos. Aquí inclusive la Fiscalía encontró las vainillas en todo sin tocar absolutamente nada. Y fue testigo del dolor de los familiares de las víctimas. La visita del primer mandatario tuvo un gran despliegue por parte de los medios de comunicación. Tranquila, la pena es muy dura, yo no tengo sino que decirle que me da mucha vergüenza que esto nos hubiera ocurrido. La versión oficial seguía siendo difundida y bombardeando a la opinión pública. En la noche del mismo 12 de abril, el presidente se dirige a los colombianos, pero antes de su alocución es presentado un video elaborado por la Casa de Nariño
que da cuenta de la situación de conflicto de la zona, pero olvida mencionar otros aspectos. Desde entonces, las cuadrillas 21 y 50 de ese grupo terrorista iniciaron un control sobre el llamado Cañón del Río Anaime, que va desde el municipio de Cajamarca en el Tolima hasta Pijao en el Quindío. El video institucional difundido por los canales privados y públicos daba cuenta del control de las FARC en la zona, pero olvidaba mencionar las detenciones masivas de agosto del 2003 y la arremetida paramilitar de noviembre del año pasado. Las detenciones masivas de agosto del 2003 generaron malestar entre la población y el batallón Pijao que opera en la zona. Los campesinos han advertido cómo el ejército los ha estigmatizado. A mí me cogieron el 24 de agosto. Me sacaron de la casa. ¿A qué hora de las días? A las 5 de la mañana me cayeron allá. Me dijeron que yo era... Me sentaron, inclusive yo estaba con la niña de 14 años. Inclusive a mí me sentaron en un rincón allá y me dijeron que ahí no me podía mover para nada. Inclusive hasta la casa la rompieron por encima para meterse en una pieza. Y a mí, o sea, debido a eso, cuando ella estaba enferma, que yo les dije... A mí me llevaron a la permanente en Ibagué. Ahí nos tuvieron 5 días y de ahí nos echaron para la Ricaleña. ¿Y de qué lo acusaban a usted? De rebelión. Eso era un... ¿Qué prueba tenía? Ninguna prueba. Los campesinos denuncian los malos tratos del ejército cometidos en el mes de agosto del año pasado, mes en el que también fueron capturadas masivamente 58 personas de Cajamarca, entre ellas el párroco y el candidato a la alcaldía de esa población. Los campesinos hacen las denuncias ante el representante de la región, Carlos García. La gente, los campesinos con los que usted habló, le manifestaron que habían sido víctimas de señalamientos. Sí, hay una macartización, hay un señalamiento hacia toda la población de todos los campos de Colombia, equivocada y generalizando de que todos los campesinos son colaboradores de la guerrilla. Y en Cajamarca, como han habido muchos combates, como ha existido la presencia de la guerrilla desde hace muchos años, se tiende a generalizar y a señalar a todos los campesinos como colaboradores de la guerrilla. Obviamente muchos estuvieron sometidos a la presencia y a la fuerza y a la extorsión de la guerrilla. Mire, tanto las detenciones masivas de agosto del año pasado, como en las masacres de noviembre del año pasado, como la masacre reciente de abril de este año, en la misma región está un mismo protagonista, el batallón Pijaos. El batallón Pijaos detiene 58 campesinos, entre esos el párroco de Anaime y el candidato a la alcaldía del Polo Democrático en ese entonces en Cajamarca. Y lo hace con un testigo que sirve al ejército, pero que se hace pasar como campesino afectado por las FARC. Así detienen 58 personas en el mes de agosto, todas de la región de Cajamarca. Unas semanas después, en noviembre, aparece de nuevo el batallón Pijaos, según los testigos de la región, pero esta vez haciéndose pasar como paramilitares, y detienen 8 personas, que son encontradas después descuartizadas en fosas en la región de Cajamarca. Testigos que presenciaron los hechos informan que, por ejemplo, vieron que uno de los miembros aparentes de las autodefensas se le cayó el brazalete y debajo estaban las insignias del batallón Pijaos. La hija del hermano del alcalde, del candidato a la alcaldía del Polo Democrático, candidato que estaba detenido, el hermano ha sido capturado por los paramilitares, después aparece descuartizado. La hija informa que en su casa, en el momento en que se llevaron a su padre, se llevaron también una máquina de coser que ella usaba para trabajar. Al otro día, un informe oficial de la brigada muestra que hubo unos combates con la guerrilla y que fue capturada una máquina de coser, con lo cual se siguen presentando indicios de que los supuestos paramilitares eran en realidad miembros del batallón Pijaos. En el segmento que hemos visto hasta ahora hemos tratado de ilustrar la situación de orden público en la zona de Cajamarca, donde en agosto del año pasado se lleva a cabo un gran operativo por parte de la fuerza pública, concretamente el batallón Pijao, detención masiva de 58 personas, las cuales la mayoría hoy están libres.
y posteriormente esta situación de orden público se sigue desarrollando hasta que en noviembre del año pasado hay un operativo paramilitar. El resultado de este operativo paramilitar es la desaparición de 6 personas, de las cuales 4 son encontradas descuartizadas en una fosa común. Una de ellas logra sobrevivir y hay un cuerpo desaparecido. Estas personas eran familiares de las personas que fueron detenidas en agosto. Y todo esto se desarrolla en la vereda Potosí, vereda donde se cumplen los hechos trágicos conocidos en este año, el 10 de abril de este año, y que se conocen como el caso Cajamarca. Hay algunas autoridades que fuera de cámaras se atreven a decir que un caso no puede ser desligado del otro y que todo va encadenado. Veamos el siguiente segmento. En primer lugar, todo pasó el 27 de octubre del 2003, cuando fuerzas del ejército entraron al área. Entonces me tuvieron retenida todo un día, tenían un mapa, haciendo miles de preguntas, miles de ocasiones me preguntaron el nombre de mi papá y de gente de los alrededores. Pues yo les dije que para qué esto, me dijeron que nomás ni siquiera responder. Luego 15 días después llegaron varios hombres armados vistiendo prendas de uso privativo del ejército, sacaron a mi padre y lo llevaron. Quiero aclarar que cuando estaban revisando yo les dije que quién era, que por qué. Yo no, pues nosotros somos de la SAUC, entonces ellos no tenían brazalete ni nada, tenían así el uniforme, todo normal, no tenían brazalete en esos instantes. Entonces yo, bueno, cuando a las 9 de la noche volvieron con una máquina de coser que yo tenía, me trataron muy mal y todo, se la llevaron. Ocasionalmente a los días salió por la televisión o no sé qué, que el ejército había decomisado unas máquinas de coser a la guerrilla del Cañón de Anaime en la vereda Potosí, que de pronto se habla de mi máquina, y a mí me la trajeron. Encontró a mi papá en el estado que lo sacaron, descuartizado. No más. Coger un paisano, un campesino, cogerlo a golpes, decir, bueno, es que nomás con decirle a usted guerrillero sin encontrarle siquiera un arma con quien defenderse, eso yo creo que es, de ahí en adelante es un error grande. El batallón Pijaos ha estado deteniendo masivamente campesinos de Cajamarca, mes de agosto, en forma arbitraria, a través de un testigo que, entre otras cosas, fue capturado después con ganado robado de los detenidos y de los masacrados aparentemente por los paramilitares. Luego, tras el móvil de la detención masiva de campesinos, después de la masacre de campesinos por paramilitares que al parecer eran miembros, soldados del batallón Pijaos, y después la masacre de esta familia, de nuevo por el batallón Pijaos, lo que parece estar detrás es el móvil del robo del ganado, una especie de hurto de bienes, de personas detenidas, de personas masacradas, y que debe estar beneficiando, eso dice la comunidad, a mandos del batallón Pijao que han hecho estos crímenes de lesa humanidad contra una población que al parecer, estando en zona guerrillera, pues no son más sino campesinos humildes de la comarca. Los hechos ocurridos el 10 de abril no son hechos aislados, sino hacen parte de un contexto de guerra, de un contexto que se manifiesta o es consecuencia de la aplicación de la política de seguridad democrática, donde se viene señalando a la población civil que habita en zonas de conflicto como auxiliares de la guerrilla, como colaboradores de la guerrilla, y en este sentido se viene atacando a través de señalamientos, judicializaciones, estigmatizaciones, detenciones masivas y ataques directos a la población civil, que obviamente están vulnerando los principios de distinción entre población civil y población combatiente. Hemos visto cómo los campesinos de la vereda Potosí de Cajamarca son señalados y estigmatizados de ser auxiliadores o miembros de la guerrilla. No se desconoce que evidentemente las FARC pasan, transitan y tienen cierta influencia en esa zona del país. Pero también es cierto que tras el operativo paramilitar del 10 de noviembre,
viene toda una ola de terror. En enero los campesinos de esa zona son desplazados y van pasando los días bajo el terror, bajo el estigma de ser guerrilleros, hasta que llegamos al fatídico 10 de abril, donde cae asesinada, baleada esta familia por efectivos del batallón Pijao, que dicen que todo fue un error militar, que confundieron a esta familia con guerrilleros. La nota periodística que ustedes van a ver a continuación, producida por el noticiero Caracol y emitida el 15 de abril en su emisión de las 10:30 de la noche, abre todas las dudas sobre lo que posiblemente ocurrió esa noche en Cajamarca, en la vereda Potosí. Veamos. Hasta acá llegaron los familiares de las víctimas para rendir un homenaje a sus seres queridos. Este, según Alexander Mendoza, era el gorrito de su sobrino de 6 meses y quien murió en el lugar. Dice que no lo había podido recoger porque aunque fue él quien reconoció los cuerpos, no los identificó en este lugar. Ellos los tenían abajo, mucho más abajo de aquí en la finca llamada El Placer. ¿Usted no vino hasta el sitio de los hechos? Yo vine, pero ya los habían recogido. Posteriormente, Alexander y sus familiares caminaron hasta la casa de la que partieron sus seres queridos el pasado sábado. En el lugar se encontraron con Ernesto Saraza, un campesino que decidió llegar hasta la vivienda al enterarse por los medios de la trágica noticia. Él fue el primero en llegar a este sitio. Yo encontré las puertas abiertas y todos los animales en la casa y por lado y lado habían animales. Dice que llegó con el ánimo de poder encontrar a sus vecinos esperando que todo fuera una equivocación. Acá en esta parte encontré un plato con comida, acá encontré otro. Sí, se veía que no se las habían dejado como comer. Ellos les tocó como salir. Encontrar todo esto generó en Alexander, hermano de 2 de las víctimas y tío del bebé de 6 meses, dudas sobre lo que aquí pudo haber sucedido. Lo que pienso yo es que esos pobres muchachos no se vinieron de allá, a ellos los sacaron, porque ellos estaban comiendo la comidita. Esto mismo pensaron las autoridades cuando realizaron el levantamiento de los cuerpos, que alguien los podría haber obligado a salir de su casa, pues ninguna de las víctimas portaba identificación, ni siquiera llevaban pañales para el pequeño. ¿Por qué los sacaron de la casa? Que se sepa quién los sacó de la casa y los mató. Ante esta situación, tropas del ejército que se encuentran en la zona pidieron a los familiares no tocar nada, advirtiendo que la Fiscalía realizará otra reconstrucción de los hechos. Y este testimonio del padre y abuelo de las víctimas, obtenido por Contravía, corrobora lo dicho por Caracol Noticias. Nosotros fuimos a mirar, estaban comiendo la comida porque quedó servida la comida y empezando a comer, y las puertas abiertas de par en par. Y ellos para venir para el hospital no traían un papel, venían con ropa de trabajo, no traían una linterna, no traían 5 centavos, venían nada. Oyendo estos testimonios surgen las siguientes dudas. Si salieron a llevar al bebé al médico, ¿por qué entonces no llevaban los teteros ni la pañalera del niño? Y si el bebé estaba enfermo y el objetivo era llevarlo al médico, ¿por qué no guardaron los animales ni cerraron la cerca de la finca? Si el bebé estaba realmente muy enfermo, ¿por qué no partieron más temprano hacia Naime y sí lo hicieron justo a la hora de la comida, dejando los platos servidos y todos a medio empezar? Y si el niño estaba enfermo, ¿por qué no llevaba ninguno sus documentos de identidad y por qué tampoco estaba el carnet de vacunas del niño como uno de los documentos que pudieron presentar o necesitar para la atención médica? Otro de los elementos que generan dudas frente a la versión dada por los militares que participaron en el operativo es la versión en donde señalan que debido a la oscuridad, a la neblina y a la altura de los árboles no pudieron divisar ni identificar a las personas que se movilizaban por la carretera. En esos momentos bastante oscura y las condiciones atmosféricas bastante neblina, pues impedían la visibilidad, lo que ocasionó no tener claridad de las personas que se pasaban por allí. Sin embargo, el último informe practicado por el Laboratorio de Balística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en relación al estudio de prendas demuestran que Albeiro Mendoza Reyes, padre del menor de 6 meses, recibió, de los 6 impactos que recibió, uno de ellos fue efectuado a una distancia menor de 60 centímetros, lo que nos lleva a presumir que a esta distancia fácilmente debió haber sido identificado por los uniformados como un civil que se encontraba en total estado de indefensión.
La anterior inconsistencia generó que en las últimas horas la Procuraduría abriera investigación disciplinaria a 9 uniformados que participaron en el operativo militar de Cajamarca. Ellos son el teniente Luis Alfonso Ordóñez, el cabo primero José Alejandro Gómez y los soldados profesionales John Jairo Vizcaya, Albeiro Pérez Duque, Noel Briñez Pérez, Luis Fernando Ramos, Jairo Sebastián Quintero, John Guzmán Gallego y el teniente coronel Edgar Corredor Muñoz. Y así se sigue derrumbando la tesis del error militar. Las dudas continúan. Medicina Legal también señala en las necropsias practicadas en los cuerpos que la causa de la muerte de las víctimas se produjo por los impactos recibidos en la cabeza. ¿Cómo se explica que los cuerpos de las víctimas presenten impactos de balas en sus cabezas y que según Medicina Legal esta haya sido la causa de la muerte? Pero también, ¿cómo se explica que según el croquis elaborado por la SIJIN, donde se muestra el lugar de los hechos y la ubicación de los cuerpos, y se demuestra que los soldados se encontraban apostados en el costado oriental de la vía y de frente y diagonal al lugar donde se encontraron los cuerpos de las víctimas y los orificios de entrada a la cabeza de estas víctimas, aparece que los disparos fueron efectuados por detrás y se demuestra igualmente que, de acuerdo a la trayectoria, estos disparos se efectuaron desde una parte superior a la ubicación de las víctimas. Llama la atención que el cuerpo de Albeiro Mendoza Reyes se encuentra ubicado a 14 metros de distancia de los demás cuerpos, igualmente que se encuentren manchas de sangre distante del lugar donde se encontraron los cuerpos. Igualmente cabe señalar que el ojo izquierdo de Albeiro Mendoza, así como su pómulo izquierdo, presentaban equimosis o hematomas severos. Es difícil aceptar que estas hematomas hayan sido producto del golpe al caer, porque los demás cuerpos no presentan esos hematomas. Y las dudas continúan, más aún cuando a la prensa no se le permitió el trabajo en el lugar de los hechos. ¿Qué pasó en Cajamarca? ¿Quién supo realmente qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo? Bueno, la policía te bloquea, el ejército te bloquea, el Ministerio de Defensa te bloquea. Los periodistas investigan, los periodistas denuncian o transmiten la denuncia de un familiar de los muchachos muertos de que fueron sacados de la casa por el ejército y que los remató o los ejecutó. ¿Qué hace el ministro de Defensa y el presidente de la República? Eso no es cierto. Y es que ese 12 de abril, inusualmente, el presidente se dirigió a los colombianos para explicar lo que había sucedido en Cajamarca y defender a sus hombres. Estoy convencido de la buena fe del ejército en esta equivocación. Si se tratara de un ejército violador de derechos humanos, quienes dispararon contra los campesinos hubieran buscado el ocultamiento, la mentira o la desaparición de los cadáveres. Igualmente, la Casa de Nariño produce un video que también despierta ciertas suspicacias. Editorial Periódico El Tiempo, 14 de abril de 2004. En el video difundido por la Casa de Nariño, en el cual no hay voces de la población civil ni de las familias de los caídos, deja un sabor a manipulación, sobre todo cuando a los periodistas de los medios privados se les mantuvo a prudente distancia del lugar de la tragedia. En dicha alocución, el presidente afirmó: tengo motivos de profundo dolor, pero carezco de razones administrativas para sancionar a los soldados y oficiales. Es de suma gravedad que el primer mandatario haya absuelto públicamente a los responsables de estos hechos, sin que se haya efectuado una investigación del mismo, igualmente contrariando los principios de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Igualmente fue apresurada la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, que decidió enviar expediente a la Justicia Penal Militar, contrariando las recomendaciones de la Oficina de Naciones Unidas, que señaló que este proceso debía ser investigado por la jurisdicción ordinaria. Significa que la tesis que decía que se trataba de un error militar, defendida en forma muy apresurada por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, delante de los familiares de los asesinados y transmitido en directo por toda la televisión nacional, es falsa. El presidente mintió por apresuramiento, no dejó que las pruebas llegaran a sus conclusiones. En la misma alocución, el presidente prometió indemnizar a las víctimas. La brigada de Ibagué atenderá a los familiares de las víctimas y el Estado los indemnizará. Sin embargo,
El noticiero de televisión Noticias 1 pudo comprobar que la indemnización no ha llegado a los familiares de las víctimas. No han dado nada. Una palmadita en la espalda y hasta luego. Una pregunta sobre Cajamarca, presidente. ¿Qué pasó con la ayuda que el gobierno le ha prometido a las familias de las víctimas? Ya estamos en esto solamente hoy. Sin embargo, la familia Mendoza, la familia de las víctimas del caso Cajamarca, sigue esperando que el presidente cumpla su promesa. Sigue esperando la indemnización. El país está esperando conocer la verdad tanto en el caso de Cajamarca como en el caso de Guaitarilla y que se haga justicia. Verdad y justicia son elementos claves para fortalecer nuestra democracia y elementos claves, quizás, para generarle un mejor futuro a nuestros hijos. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.